Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar con el tema de trabajo y energía. Vamos a definir lo que es un trabajo y vamos a mencionar muchos ejemplos y las ecuaciones que vamos a necesitar para resolver situaciones problemáticas. Definamos primero o cuál es el concepto que se tiene en forma general de lo que es el trabajo. Eh, Vamos a definir el trabajo como cualquier actividad que requiere algún esfuerzo muscular o mental. ¿Sí? En la vida cotidiana nosotros nos encontramos a menudo con muchos ejemplos de lo que es un trabajo. Por ejemplo, cuando una persona está empujando un móvil, ¿sí? En ese caso se dice que se está realizando un trabajo. Cuando una persona está llevando una carretilla, también se dice que se está realizando un trabajo. Sí, es algo común y que lo vemos en la vida cotidiana. Pero nosotros, para poder resolver situaciones problemáticas, necesitamos definir en forma exacta qué es el trabajo. Lo vamos a definir en forma de ecuación y viendo cuáles son las unidades con las que se trabaja. En física el trabajo tiene una definición mucho más precisa y es la que nosotros vamos a buscar ahora para poder resolver todos los problemas. Considera un cuerpo que sufre un desplazamiento de magnitud S en línea recta. Mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante actúa sobre él en la dirección del desplazamiento. Tenemos un cuerpo que es el cubo que está en la parte izquierda de la figura, y ese cuerpo se va a mover por efecto de una fuerza constante en la dirección del desplazamiento S. Recuerden que la fuerza es un vector, al igual que el desplazamiento también es un vector. Entonces, vamos a definir el trabajo realizado por esta fuerza constante en dichas condiciones como el producto de la magnitud F de la fuerza y la magnitud S del desplazamiento. Fíjense que estamos hablando acá de una definición en la que solamente estamos involucrando la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. Por ahora no estamos hablando de vectores. Entonces, el trabajo se lo va a definir como el producto de F por S. Es una fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo. La unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule, que se abrevia con la J y se pronuncia Joule, nombrada así en honor del físico inglés del siglo XIX, James Joule. Un Joule equivale a un newton por un metro, o bien un joule es igual a un newton por metro, ¿sí? Es lo mismo. Acá estamos definiendo el tema de las unidades con las que está definido el trabajo, ¿sí? El trabajo tiene unidades en el sistema internacional, que es el joule, que equivale a un newton por metro. Pensemos en una persona que empuja un automóvil averiado. Si lo empuja a lo largo de un desplazamiento S con una fuerza constante F en la dirección del movimiento, la cantidad de trabajo que efectúa sobre el auto está dada por la ecuación anterior, por la ecuación que vimos, donde el trabajo era igual a F por S. ¿Sí? Eso es en el caso, recuerden que esa ecuación se utilizaba en el caso en el que teníamos un desplazamiento de algún móvil o de algún cuerpo en la misma dirección que la fuerza, y ese desplazamiento era en línea recta. Sin embargo, y si la persona hubiera empujado con un ángulo phi con respecto al desplazamiento del auto, entonces tiene una componente en la dirección del desplazamiento y una componente que actúa perpendicular al desplazamiento. Recuerden que cuando una fuerza está actuando sobre un cuerpo de manera inclinada, tenemos que hallar las componentes de esa fuerza. Veámoslo en la parte gráfica. En la parte derecha del gráfico tenemos un automóvil que se desplaza en la misma dirección que el desplazamiento S. ¿Sí? A medida que se va desplazando, va a llegar un momento en que esa fuerza que le está ejerciendo una persona puede ser que cambie de dirección o que cambie de ángulo o forme un ángulo con el punto de aplicación. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso?
Fíjense en la figura de la derecha, tenemos una fuerza que se dirige de manera inclinada con un ángulo phi. Como esa fuerza tiene un ángulo con respecto al desplazamiento, es necesario descomponer las dos fuerzas, una en el eje X y otra en el eje Y. Si nos fijamos, tenemos la fuerza en el eje Y va a ser igual al módulo de la fuerza total, por el seno del ángulo que forman la horizontal con la fuerza. Y la otra es una fuerza paralela que sigue el sentido de la dirección y se la puede calcular como F por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, solo la componente paralela es eficaz para mover el auto, por lo que definimos el trabajo como el producto de esta componente de fuerza y la magnitud del desplazamiento. Bien, entonces vamos a escribir nuevamente la definición de trabajo. Trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento S por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Bien, ahora esa fuerza es constante y se produce cuando hay un desplazamiento en forma recta o un desplazamiento rectilíneo. Si lo vamos a acomodar a esta ecuación, podemos llegar a una expresión en forma vectorial, donde el trabajo va a ser igual al vector fuerza por el vector desplazamiento. Es equivalente la primera ecuación con la segunda. ¿Cuál es la diferencia? En que esta última ecuación está escrita en forma vectorial, ¿sí? Es el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento. En cambio, la anterior, la primera, es la misma ecuación, nada más que en forma descompuesta. ¿Cuál es la ecuación que ustedes van a usar para el cálculo? La primera, que está, la que dice trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el trabajo es positivo, es negativo o es cero. ¿Sí? No siempre el trabajo, el resultado del trabajo me va a dar positivo. ¿Cuáles son esos casos? Veamos el primer caso. Nosotros tenemos un cuerpo que se está desplazando en dirección recta y que tiene un desplazamiento S. Tenemos a la vez una fuerza que no está en la misma dirección que el desplazamiento, sino que tiene un determinado ángulo. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, esa fuerza hay que descomponerla en su componente horizontal y en su componente vertical. Nosotros sabemos que la fuerza eficaz, o la que me está produciendo el movimiento en realidad, es la componente horizontal, la que tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo sobre el objeto es positivo. Fíjense, en la ecuación tenemos trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, donde la fuerza va a ser F por el coseno del ángulo que forman por el desplazamiento. Aquí tenemos otro caso donde el cuerpo se está moviendo con un desplazamiento S, pero a la vez también hay una fuerza que me está tirando hacia atrás, ¿sí? Entonces, la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento. El trabajo sobre el objeto es negativo. El trabajo es F de la componente horizontal por el coseno del ángulo por S. ¿Por qué es negativo? Fíjense que matemáticamente el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza por el coseno del ángulo es negativo para ángulos que están entre 90 y 270. ¿Sí? 90 grados, fíjense que es desde la componente vertical que tengo. Sería 90 grados hasta ese ángulo, y 270 sería desde la horizontal, que es la línea azul punteada, hasta la componente horizontal de la fuerza que hace medio giro, ¿sí?
Si ustedes sacan el coseno del ángulo en cualquier rango, entre 90 y 270, van a ver, fíjense en sus calculadoras, que el coseno de cualquier ángulo comprendido entre 90 y 270 es negativo. Por lo tanto, cuando yo haga el producto en la ecuación me va a quedar un trabajo negativo. ¿Y cuándo el trabajo va a ser cero? La fuerza perpendicular a la dirección del desplazamiento. La fuerza no realiza trabajo sobre el objeto. ¿Sí? De forma más general, cuando una fuerza que actúa sobre un objeto tiene una componente perpendicular al desplazamiento del objeto, dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto. ¿Por qué no efectúa trabajo sobre el objeto? Fíjense en ahí que tenemos una fuerza que se dirige hacia arriba y el desplazamiento del cuerpo que es en la dirección positiva. ¿Sí? Entonces, el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza es de 90 grados. Y si ustedes reemplazan en la ecuación trabajo igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, todo el producto va a ser 0 y en consecuencia el trabajo también va a ser 0. Por eso cualquier fuerza que actúe en forma perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Aquí tenemos nuevamente la ecuación con la cual vamos a trabajar para realizar los cálculos. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, cuando ese desplazamiento es rectilíneo. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de una persona que está agarrando, sosteniendo una pesa. ¿Sí? Esa persona está realizando una fuerza hacia arriba. Pero ¿qué sucede en ese caso? Como la barra está estacionaria, ¿sí? Su desplazamiento es 0. Por lo tanto no va a realizar trabajo sobre ella. ¿Por qué no realiza? Por más que haya fuerza, el producto fuerza por desplazamiento va a ser igual a 0. ¿Sí? Si el desplazamiento es 0, el trabajo va a ser 0. Veamos otro ejemplo. Esa misma persona ahora lo que va a hacer es bajar esa barra con las pesas. ¿Sí? Y va a recorrer un desplazamiento desde arriba hacia el suelo. Un desplazamiento en la dirección S. La barra efectúa un trabajo positivo sobre las manos. ¿Sí? ¿Por qué efectúa un trabajo positivo? Fíjense que la barra tiene una fuerza, ¿sí? Una fuerza que nosotros habíamos visto en una de las clases de leyes de Newton, que el peso, es una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza, la fuerza peso va hacia abajo, es decir que va en la misma dirección que el desplazamiento. La fuerza de la barra sobre las manos tiene la misma dirección que el desplazamiento de las manos. Es decir que cuando nosotros vayamos a reemplazar en la ecuación principal trabajo igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ese ángulo formado va a ser 0 grados, ¿sí? Y el coseno de 0 va a ser igual a 1 y el trabajo va a ser positivo. Ahora, ¿qué sucede con la fuerza que hace esa persona en la barra cuando va bajándola hasta el suelo? Las manos realizan trabajo negativo sobre la barra. La fuerza de las manos sobre la barra es opuesta al desplazamiento, ¿sí? A medida que se va bajando la barra, la persona va realizando una fuerza que se dirige hacia arriba. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que hay entre la fuerza y el vector desplazamiento? El ángulo va a ser de 180 grados. Entonces, cuando vamos a reemplazar en la ecuación principal F por S por el coseno de 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, el resultado del trabajo me va a dar negativo. Como verán, es muy importante que ustedes analicen bien la situación problemática que se les da y puedan determinar bien cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Veamos ahora energía cinética y el teorema trabajo-energía. Veamos este caso. Tenemos un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie que no tiene fricción. Si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento,
la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cuerpo libre y tenemos una fuerza que se dirige hacia la derecha, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. El trabajo total efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento S es positivo, ¿sí? El trabajo total va a ser mayor que 0. ¿Por qué va a ser mayor que 0? Porque yo voy a multiplicar de mi ecuación principal la fuerza por el desplazamiento de ese cuerpo por el coseno del ángulo que forma ese cuerpo. Y acá tenemos, si usted empuja a la izquierda sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Yo voy a tener una fuerza que se opone a ese movimiento, el vector normal hacia arriba y el vector peso hacia abajo. Pero el desplazamiento sigue siendo hacia la derecha, ¿sí? El cuerpo se va moviendo hacia la derecha, se sigue moviendo hacia la derecha, pero yo tengo una fuerza que se está oponiendo a ese movimiento. Entonces el trabajo total efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento S es negativo, ¿sí? El trabajo es menor que 0, es decir que el bloque se va frenando, ¿sí? Cuando ustedes apliquen el trabajo, que va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con el desplazamiento. Y ustedes ven ahí que el ángulo que se forma entre esa fuerza y el desplazamiento es de 180 grados. Y el coseno de 180 grados, recuerden por la diapositiva anterior, es igual a menos 1. Por lo tanto, el trabajo me va a dar menos 1. Y por último tenemos una fuerza que se dirige hacia abajo. Si usted empuja directo hacia abajo sobre el bloque, en movimiento la fuerza neta sobre el bloque es 0. Como habíamos visto hace rato en la diapositiva pasada, ¿sí? El trabajo total realizado sobre el bloque durante un desplazamiento S es 0. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Esa fuerza se dirige hacia abajo y el desplazamiento se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Ahora analicemos este caso en el cual tenemos un cuerpo que tiene una rapidez v1, una velocidad v1 y que tiene una determinada masa. Ese cuerpo, mediante una fuerza neta F, recorre una cierta distancia, un cierto desplazamiento, hasta llegar a una velocidad, v2. Tenemos ese caso. Nosotros podríamos calcular ese trabajo. Como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, el trabajo sabemos que es igual a la fuerza por el desplazamiento. Pero hay una relación entre la velocidad y el trabajo. ¿Cuál va a ser esa relación? Tratemos de resolver este problema. Fíjense que tenemos este cuerpo tiene una rapidez v1 y una rapidez v2, una velocidad inicial y una velocidad final. Al tener dos velocidades diferentes voy a tener una aceleración, ¿sí? Y recuerden, en una de las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, teníamos que la velocidad final o la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si despejamos la aceleración, me va a quedar velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Al multiplicar esta ecuación por m y sustituir m por ax por la fuerza neta F, vamos a obtener lo siguiente. Es decir, acá lo único que estoy haciendo es aplicar la ley de Newton, donde digo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Reemplazo, esa ecuación me va a quedar igual a la masa por la aceleración en x, que es la ecuación anterior, la cual despejamos la aceleración. Aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Acomodamos un poco mejor esa ecuación y me va a quedar que
F por S, que es la fuerza por el desplazamiento, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esta ecuación, el producto F por S, es el trabajo efectuado por la fuerza neta y por lo tanto es igual al trabajo total efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Llamamos a esa cantidad 1/2 de m por v cuadrado energía cinética, que es S igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Igual que el trabajo, la energía cinética de una partícula es una cantidad escalar y que solo depende de la masa y de la rapidez de la partícula y no de su dirección de movimiento. ¿Sí? La energía cinética, que era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es una cantidad escalar, no es un vector. Por ejemplo, tenemos un automóvil, tiene la misma energía cinética yendo al norte a 10 metros por segundo que yendo al este a 10 metros por segundo. La energía cinética nunca puede ser negativa y es cero solo si la partícula está en reposo. ¿Sí? Si tenemos un auto que se está moviendo para un lado o para el otro a la misma velocidad, el valor de la energía cinética no va a cambiar, independientemente de la dirección en la cual vaya ese móvil. El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. Entonces la ecuación, fíjense que nos va a quedar que el trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esta ecuación sale de la última ecuación que habíamos visto en la diapositiva pasada. ¿Sí? Recuerden que teníamos fuerza por desplazamiento igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Como el producto de F por S es el trabajo, entonces podemos reemplazar en esta ecuación y nos queda esta ecuación final. O también, si la queremos escribir de otra manera, el trabajo total va a ser igual a la variación de la energía cinética. Variación de energía cinética, recuerden que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y esta ecuación, estas dos últimas ecuaciones, corresponden al teorema trabajo-energía. Entonces, con este teorema nosotros podemos resolver los problemas que habíamos visto en la primera parte de movimiento rectilíneo uniforme. Podemos resolver esos problemas, también los problemas de caída libre y de tiro vertical, que ya lo vamos a aprender en las próximas clases cómo se resuelve. Bueno chicos, dejamos acá esta clase y vamos a continuar la próxima clase y seguramente vamos a hacer algunos ejemplos para que se pueda entender el uso de las ecuaciones. Hasta luego chicos.